Estamos en conexión con Eduardo Gerón, ex juez y abogado penalista. El tema es la reforma judicial en la que va a estar avanzando justamente el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Eduardo? Maxi Sardi te saluda. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Bien. Bueno, finalmente se vendrá reforma judicial, algo que había anunciado el gobierno casi desde la campaña. Digo, tiene toda una cruzada ahí con el tema de la justicia. Se le han solucionado algunos temitas legales a varios de los funcionarios políticos presos políticos que estaban ahí detenidos, pero quiere un poco más el oficialismo. Hay una necesidad, por otro lado, ¿no?, de acelerar la justicia, que siempre parece que los trámites son bastante lentos. Ese sería el disparador. Precisamente, hablar de una reforma judicial, creo que muchos vamos a estar de acuerdo, porque realmente hay cosas en que la justicia necesita modernizarse. Por ejemplo, en esto que ahora estamos viendo, que es la informatización, para que no haya expedientes, papeles que ocupan lugar, espacio, y que es imposible la consulta. O sea, realmente esto que se ha insinuado ahora, esto hay que legislarlo y llevarlo a la práctica, etcétera. Pero lamentablemente nosotros vemos que la reforma judicial, que viene en este momento de pandemia en el cual estamos todos tratando de solucionar los problemas económicos y los problemas sanitarios, etcétera, que nos estén ocupando de esto, nos está indicando que aquí hay una utilización política de esta reforma judicial. ¿Por qué? Porque, como primera medida, vemos que este comité asesor que ha elegido el presidente para la reforma tiene un solo constitucionalista de todos sus miembros, cuando en realidad la Corte Suprema lo que es el guardián de la Constitución, no es otra cosa que eso. Entonces, un solo constitucionalista. Y entre los integrantes vemos que está el abogado de la vicepresidenta. Entonces, parecería, cuando he sabido el deseo y la necesidad que tiene ella de quitarse las causas de encima, que inclusive se habla puntualmente de que el pacto para llevarlo al presidente en ese cargo incluyó sacarle todas las causas de encima, y que se está logrando, bueno, tener la desfachatez, si se puede decir, o el tupé de nombrar al propio abogado, por más capaz o no capaz que sea, me parece que sería, estando ella procesada en tantas causas, es algo absolutamente improcedente, ¿no es cierto? Ni podría aceptarlo él mismo con dignidad. Debería decir: yo no puedo estar ejerciendo este cargo siendo el abogado personal de alguien que está procesado con múltiples causas. ¿Por qué? Porque se está interpretando que yo voy a tratar de tirar para ese lado. Bueno, por otro lado, se intenta modificar el número de jueces de la Corte. Sí. Pero realmente... ¿Cuál es el sentido de eso? Claro, obviamente, digo, eso a los fines, digo, cuando se habla de ampliar la cantidad de jueces federales, bueno, uno entiende que tiene que ver con un cuello de botella que muchas veces impone trabas. Ahora, ampliar la cantidad de los jueces de la Corte tiene que ver con inclinar la balanza, digo, claramente, poder hacer un par de nombramientos afines. Obviamente que es así. ¿Cuál es la ventaja de ampliar la Corte? Fíjate una cosa, Max. Cuando la Corte tenía 5 miembros, en los años 90 se amplía su número a 9. Sí. ¿Qué se transformó? Los jueces de la servilleta. No nos olvidemos de eso. Entonces, fueron jueces que fueron designados para servir al poder central. Bien, se dio cuenta todo el mundo de esa circunstancia. Creo que una buena consideración, una de las pocas buenas consideraciones que hubo a principios de este milenio, fue decir: bueno, dejemos que se vayan jubilando los jueces y no aumentemos, y que vuelvan a quedar en 5. Bien, pero ahora se empieza a buscar en más. ¿Y cuál es el beneficio? Porque si ya ponerse de acuerdo 5 personas lleva un tiempo y un atraso en las causas, ponerse de acuerdo 9 es algo
imposible de pensar. Entonces va a demorar muchísimo más todo. Va a ser mucho más costoso porque va a implicar el nombramiento de funcionarios, secretarios, prosecretarios, etcétera, de cada uno de los nuevos jueces. Bueno, todo eso, ¿con qué sentido? Nada más que para poner 4 jueces que inclinen la balanza en favor de las causas que involucran las causas de corrupción. Bueno, realmente creo que esto, en ese aspecto... En ese sentido, a nivel internacional, ¿cuál es el número? ¿Hay algún número estándar? Digo, yo sé que la de Estados Unidos, por ejemplo, tiene 9 miembros, pero no sé cómo es en la media de los países latinoamericanos. No hay media, tienen diferentes... Viene mucho en cuanto a la tradición, porque aquí, en este país, lo que no puede haber constitucionalmente hablando es la división de la Corte en salas, porque en algún momento se dijo que podía tener una sala que se dedicara al derecho comercial, a cuestiones comerciales, otra sala a cuestiones penales, otra a cuestiones civiles. Lo cual sería un problema, digo, planteado en estos términos que arrancamos hablando, un problema más, porque tendrías una mini corte por ir para una serie de temas que podés manejarla 100% con los nombramientos. Sí, y además porque no constitucionalmente no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la Corte para la Constitución es una Corte, no puede haber, si tiene salas, cada una va a ser la palabra máxima, entonces no es la Corte, es un pedazo de la Corte, unos miembros de la Corte, no, tiene que ser la Corte en su totalidad. Entonces, hoy por hoy, no hay razón alguna para aumentar los números de jueces de la Corte. El número de jueces de la Corte. No hay razón alguna. Entonces, esto, y bueno, hay que resistirlo de la forma que se pueda, por medio de... Esta es una forma, expresarnos, porque todos los ciudadanos tenemos el derecho a expresarnos, dar a conocer nuestra opinión contraria de algo, y bueno, tratar que los legisladores, cuando tengan que votar, sepan que la gente los está mirando. Volviendo al principio del planteo, me quedaba con una idea, Eduardo. Digo, para sumarle celeridad a los procesos, podría hacerse sin la necesidad de una reforma. Digo, uno podría, como bien vos marcabas, con la digitalización, con la mejor operatividad interna, podría mejorar en ese sentido sin la necesidad de una reforma. Podría haber ajustes, podrían darle, en vez del fitito que tienen hoy, una Ferrari, digamos, en términos de equipos. Obviamente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, aquí hay 3 jurisdicciones de jueces, 3 competencias, llamémosle así, 3 jueces que, vamos a ejemplificarlo bien, hay jueces federales, hay jueces nacionales, que son también de alcance federal, pero que está restringido a las cuestiones, por ejemplo, a los delitos comunes, como es un homicidio, como es un robo, como es una usurpación, bueno, determinadas usurpaciones no, pero determinados otros hechos así de trascendencia. Y por otro lado, tenemos una justicia, llamémosle municipal o ciudadana, que juzga sobre hechos de menor entidad, ¿no es cierto? Bueno, quiere decir que habría que unificar eso, porque no tiene sentido que haya en un distrito del país que haya 3 tipos de jueces. Esto no pasa en ninguna provincia. Las provincias tienen los jueces federales y los jueces provinciales. Punto. Y acá también debería ser lo mismo. Entonces, ¿de qué forma se tendría que hacer? Que los jueces nacionales se integren con los jueces de la ciudad y sean todos jueces de la ciudad, como corresponde, ¿no es cierto? Y como se planteó en la última reforma de la Constitución en el año 94, que la ciudad de Buenos Aires, que era un distrito federal, pasara a ser como si fuera casi como una provincia, con las mismas condiciones que una provincia, ¿no? Entonces, eso sí tendría que suceder,
¿no? Que no haya diferenciaciones para que todos los juzgados sean de la ciudad o los juzgados federales aparte, que son los que se ocupan de los funcionarios nacionales. Clarísimo. Bueno, ese sería otro aspecto, y en este punto estamos todos de acuerdo en que estas cuestiones es conveniente que se realicen, Sí. pero no que se vayan a tomar medidas que son con el pretexto de que sean una reforma de la justicia, lo que están tratando es de cambiar el sentido de las causas. Por ejemplo, Es que se ha hablado mucho, ¿no?, de esto durante toda la campaña, el tema Lofer, digamos, del manejo de la justicia, y ahora lo que vamos a terminar viendo, este es el preview, digo, todavía no arrancó la película, pero ya sabemos más o menos de qué va con esta cola. Bueno, y fíjate que hay otra cosa más también, que es el Consejo de la Magistratura. ¿Qué Claro. es el Consejo de la Magistratura? Porque vamos a explicar a los oyentes qué es el Consejo de la Magistratura. Es el organismo que no solo nombra a los jueces, sino el que se ocupa de enjuiciarlos cuando hay algún aspecto que están en mal comportamiento, malas actitudes que han tomado en las causas, ¿no es cierto? Sí. O enriquecimiento de algunos, o sea, todo eso es juzgado por el Consejo de la Magistratura, que empieza a hacer un juicio que termina en un jury. Sí. Bueno, bien, este Consejo de la Magistratura se creó por la Constitución en el año 94. Claro, con la reforma en la época de Menem. Bien. Lo mismo, ¿no? Una intromisión de los otros poderes en el poder judicial. Pero está constituido, según la Constitución, estaba constituido tenía que estar en forma proporcional, Sí. era para reducir el impacto político y que haya, por ejemplo, en este organismo que haya representantes de los académicos, de las Sí. facultades, de los abogados, etcétera, que sea un mix. Sí. Bueno, pues bien, hace unos años atrás se reforma eso por conveniencia. Sí. Y se pone que hay mayoría de diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo, o sea, los políticos tienen mayoría dentro del Consejo de la Magistratura. Eso también es una cosa que no tiene razón de ser y es inadmisible. Y a ese respecto, la Corte tiene en sus manos un expediente ya de antaño en el que se está diciendo que esta reforma que se hizo no es constitucional, no corresponde, y la Corte perfectamente podría decir efectivamente es así. Ese poder, de hecho, debería volver a la Corte. Claro. Entre otras cosas, también es el Consejo el que administra el presupuesto del área de justicia para todos, ¿o no? Y sí. Y también, digo, de eso depende, digo, lo tiene atado de manos, si digamos, las cosas funcionan con dinero, si están sentados arriba de justamente la caja de la justicia, también tienen ese control. Muchísimas gracias, Eduardo, un tema que seguramente va a dar mucho debate durante los próximos meses. Un abrazo y buenas tardes, adiós. Buenas tardes, pasaba Eduardo Jerome, ex juez y abogado. Estamos en conexión con